Y también hacerles una indicación técnica. Veo que se van conectando más personas. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando. Para alzar la mano en cualquier momento pueden hacerlo en el menú de reacciones. Van a ver un botón que dice levantar la mano. También pueden hacerlo con el teclado opción Y o Alt Y según tengan Mac o Windows. O si de ninguna manera encuentran cómo alzar la mano, si están en un teléfono y les queda más difícil, pueden escribir un asterisco en el chat y así sabemos nosotros que ustedes están pidiendo la palabra. Bienvenido a Carlos Enrique, Beatriz, Yulima, Carolina, Luis Carlos. Nos alegra muchísimo tenerles aquí y vamos a dar inicio a este espacio que está diseñado para dar un poco de orientación a los asistentes sociales de los juzgados en el proceso de implementación de la ley 1996. En esta sesión les estaremos acompañando Federico Izaza del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes. Yo, que soy Andrea Parra y soy co-coordinadora de la Red Latinoamericana Artículo 12 y nos estará acompañando en la moderación Beldis Hernández. La Alianza por la Capacidad Legal en Colombia es una alianza de sociedad civil en donde pertenecen instituciones académicas y de personas con discapacidad de la sociedad civil que han tenido un interés en garantizar el derecho de la capacidad jurídica plena de todas las personas con discapacidad en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que desde la aprobación de la ley 1996 en 2019 hemos estado atentos a darle seguimiento a la ley y prestar apoyo técnico a quien lo necesite y, poder apoyar la adecuada implementación de la ley para lograr la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en Colombia, ya que en este momento hay miles de personas en Colombia bajo medida de interdicción. Este es un proceso que implica un cambio de paradigma muy importante y que realmente utilizamos esta imagen de rompecabezas porque cada uno de nosotros, desde la sociedad civil, desde la academia, desde las instituciones del Estado, tenemos un rol que jugar en la adecuada implementación de esta ley y en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en línea con la convención. Entonces, hoy queremos enfocarnos en esa pieza del rompecabezas que son los juzgados de familia, que son uno de los más importantes, y dentro del rol de los juzgados de familia, el rol de asistencia social que cumplen ustedes y que de verdad agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de estar en este espacio con nosotros. Pues queremos ofrecer información útil en el ejercicio de sus labores. Por favor, téngannos como un recurso. Voy a pedirle a Consuelo que escriba en el chat el correo electrónico de la alianza para que ustedes lo tengan a la mano. También tenemos un grupo de WhatsApp en donde damos información pública sobre la ley 1996 y ya en un momento les copio el link por si se quieren sumar. Entonces, como se conectaron algunas personas adicionales, voy a hacer una breve ronda por los temas técnicos y ya damos inicio. Pedirles por favor que tengan activo su menú de chat y de participantes, y a las personas que se han conectado que no hayan escrito en el chat, si pueden por favor contarnos en el chat desde dónde se están conectando, cuál es su afiliación. Nos alegra mucho tener personas de Manizales, de Cali, de Chinchiná, de Barranquilla, Montería, Medellín. Nos alegra muchísimo saber que diferentes partes de Carmen de Bolívar, ¿desde dónde más? Estoy mirando acá a ver si me salté algún lugar. Desde Río Negro, de Popayán, un gusto. Gracias Carolina, gracias Yulima. Un gusto que estén acá con nosotros y esperamos que este sea un espacio de gran utilidad para ustedes. Invitarles si quieren prender la cámara durante el espacio con mucho gusto. Consu, creo que no quedó toda la dirección de correo. No quedó el @gmail. Ah, ya, excúsame, ya. Y también
indicarles cómo alzar la mano. En el menú que tienen en la parte de abajo de su pantalla ven un botón que dice levantar la mano y allí pueden hacer clic. Si no lo encuentran, pueden escribir un asterisco en el chat y así sabemos nosotros. Desde el Espinal, Tolima, qué bueno, un gusto tenerles acá. Muy bien, entonces para comenzar este espacio, quisiéramos André, también para sí, que María Nicolasa sí, les gracias. dé unas palabras, que es Entonces, ella quien gestionó el espacio, María Nicolasa. sí, Entonces, tú gracias, fuiste Moni. la que gestionó e invitó a quienes están hoy participando, entonces te damos la palabra. Muchísimas gracias a la asociación y a María Nicolasa para que entonces dé unas palabras de inicio. Gracias, Moni. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Reitero el agradecimiento a la Alianza para la capacidad legal de las personas con discapacidad, a las compañeras Ligia Beatriz Hidalgo y Margarita Ginás también, que son gestoras de este espacio como integrantes del comité de capacitación. Hemos tenido pues como conversaciones y comunicaciones previas en las que ustedes muy amablemente también han dispuesto de su espacio y de su posibilidad de brindarnos esta capacitación a los asistentes sociales por todas las inquietudes que hay, pues no solo en nuestra instancia como empleadas de un juzgado de familia, sino a nivel pues particular también muchas inquietudes al respecto por la novedad de la ley. Muchas gracias también a las compañeras asistentes sociales y compañeros que de inmediato dijimos va a haber capacitación cupo para 40 personas y les cuento que en media hora ya tuvimos que cerrar el formulario. Muchas compañeras quedaron, ay, ¿por qué no más cupos? Entonces, pues también es como la oportunidad para pensar si hay opciones para un futuro para los otros compañeros que no pudieron vincularse. Agradecer mucho la posibilidad y bueno, estaremos muy atentas a las dos sesiones que esperamos sean pues de claridad para todos nosotros, de provecho, sobre todo para nuestros usuarios en los juzgados de familia, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, María Nicolasa. Nos alegra de verdad muchísimo saber que hay ese nivel de interés. Y por supuesto, nosotros como alianza, pues trabajamos desde la sociedad civil, en muchos casos a título voluntario, pero tenemos un interés y un compromiso de vida con que la capacidad jurídica sea real para las personas. Entonces, seguramente podemos programar otros espacios. La verdad es que el tamaño del grupo lo decidimos para que haya espacio para poder responder preguntas y respuestas, como que en un grupo tan grande a veces se pierde un poco la posibilidad de responder. Entonces, bueno, quisiera pedirles, si es posible, primero que en el chat nos compartan en qué consiste el trabajo de asistencia social en los juzgados. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que ustedes hacen en su vida regular? Sabemos que esto cambia juzgado a juzgado, entonces por eso queríamos hacerles esta pregunta inicial, para que ustedes quienes estén acá nos cuenten un poco como cuál es la labor que ustedes cumplen en sus juzgados, en sus contextos específicos. Entonces, por favor, si pueden escribir en el chat. Si alguien quiere alzar la mano, le queda más fácil, puede hacerlo también. A ver, nena. Ángela, cuéntanos. Hola, buena tarde. Bueno, fundamentalmente, pues ahora en este momento aquí en Manizales nosotros no hacemos parte de un juzgado puntualmente, las compañeras y yo. Estamos ubicadas en un centro de servicios y a través de un aplicativo llegan las diferentes solicitudes para las diferentes visitas que hay que realizar en los distintos procesos que lleva cada uno de los juzgados. En esa medida, entonces, pues ingresan a la plataforma las solicitudes y así nos van distribuyendo en el orden en el que vayamos llegando y de manera aleatoria. Ok, y son Entonces, solicitudes de visitas al... Cuéntame un poquito más de las distintos visitas. procesos. Por ejemplo, yo en este momento tengo 3 solicitudes diferentes para 3 procesos distintos. Uno de adopción, uno de patria potestad y uno de alimentos. Ok, Entonces, perfecto.
pero los que tuve la semana anterior y la anterior fueron 2 de apoyo judicial. Fueron Ok. 2. Súper. Entonces, dependiendo pues como del requerimiento, y no siempre llegan del mismo juzgado, llegan de Gracias, juzgados Ángela. distintos, llegan de juzgados diferentes. Perfecto. Gracias por Entonces, contarnos eso. Quisiera entonces ahora, gracias Ángela, quisiera ahora preguntarles al resto de las personas que están aquí, ¿qué otro tipo de acciones conocen ustedes? Entonces, unas visitas, como lo comentó Ángela, y qué bueno verte, y visitas en diferentes tipos de procesos. Y también nos interesaría saber cómo los juzgados, para quienes están dentro de juzgados específicos, como el juez cuando les pide cosas. Entonces, Ligia nos dice, en todos los procesos en que hay menores, y Ligia, si nos puedes contar, ¿cuál es el tipo de intervención que ustedes hacen? ¿Ustedes hacen, qué tipo de intervención hacen en esas asesorías que nos estás contando desde el Quindío? No sé si puedes completar en el chat. María Carmenza de Cali nos dice que en el despacho judicial realiza la labor de sensibilización en casi la generalidad del proceso. Esto es con la intención de generar espacios de escucha y minimizar la tensión que genera el proceso en la dinámica familiar y personal y procurar la terminación amigable del proceso judicial. Eso me parece súper importante, como esa labor de sensibilización e intermediación. Y como acompañamiento en lo que significa un proceso judicial. También los informes sociofamiliares. Informe sociofamiliar, dice, en los procesos judiciales que así lo requieran. En los procesos de adjudicación de apoyo se realiza un informe sociofamiliar que ayude a acercar al titular, al despacho, al grupo familiar y en especial a la persona con discapacidad. Muchas gracias, María Carmenza. De verdad nos interesa mucho conocer la experiencia que ustedes han tenido ya una vez está activa la ley 1996, y sería bueno ir pensando como qué preguntas han surgido justamente en ese proceso, y vamos a hablar específicamente de lo que contiene la ley sobre valoración de apoyos y el rol de los juzgados específicamente, porque nosotros desde la Alianza realmente creemos que quienes cumplen la labor de asistencia social para los juzgados de familia cumplen un rol central en la adecuada implementación de esta ley. Casi que los jueces van a escuchar lo que ustedes digan en los procesos y ese rol es central para que la ley se implemente de manera adecuada. ¿Alguien más, si nos quiere contar en el chat para sumarlo? Digamos, tenemos esto de hacer las visitas solicitadas, la intervención en todos los procesos con menores y personas con discapacidad, sensibilización e intermediación, los informes sociofamiliares. Si alguien quiere añadir algo, siéntase libre de escribirlo en el chat. Participación en audiencias. Ligia nos cuenta, recibida la disposición del juez y a petición de la Procuradora Judicial en Asuntos de Familia, se programa la atención a los usuarios desde el tema que nos ocupa. En la vivienda se realiza entrevista a la persona con discapacidad, se les indaga qué tanto conocen el tema en el que se encuentran incursos. Es que entre más escriben ustedes es como más clara la importancia de ese rol que cumplen. Entonces, atención a usuarios, que imagino será similar a las visitas que nos habían contado antes desde Manizales, Ángela. Y visitas a domicilio de la persona. Muy bien. Si alguien tiene otras cosas que quisieran que estén allí. Prácticas y escucha. Escuchar a niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes. Hola, Yulima, cuéntanos.
En mi caso también hago intervenciones de asesoría en casos específicos relacionados con, por ejemplo, con regulación de visitas en los que se requiere como acercamiento entre los padres y fortalecimiento de vínculo afectivo padre e hijo también. Ah, qué bien. Muy bien. Ligia nos cuenta, si la persona está en absoluta imposibilidad para hacerse entender, se recurre a entrevistas con quienes interactúa, los que convive e incluso con residentes del sector, vecinos, tenderos y visitantes de la vivienda. Eso nomás ya nos dice que Elizabeth no tiene sonido. Beldis, no sé si de pronto puedas apoyar a Elizabeth por chat privado para que de pronto en el botón de micrófono, Elizabeth, al lado de una flechita en la barra de comandos, pero no me está escuchando, entonces no tiene sentido que le dé instrucciones técnicas. Si Beldis o Consuelo, si por favor alguien puede escribirle por chat privado a Elizabeth para ver si se puede resolver el tema de su sonido. Elizabeth, estás por teléfono, entonces tienes que darle en el botón que dice utilizar audio de internet. Y Ligia está también teniendo problemas de micrófono. Entonces, sí, por favor, alguien del equipo puede hacerle chat privado para saber si lo logramos resolver. Gracias. Queríamos comenzar este espacio partiendo de la premisa de que la manera en que entendamos la discapacidad va a determinar cómo respondemos a ella y a cualquier situación que enfrente una persona con discapacidad. Y por eso queremos detenernos en cómo entendemos la discapacidad para luego partir de qué significa la valoración de apoyos. De todas maneras, muchas de las cosas que ustedes han escrito nos muestran que realmente ustedes son un puente y un punto de entrada clave para que efectivamente se incorpore el cambio cultural que necesitamos de reconocer a las personas con discapacidad como personas. Me gustaría ahora hacerles otra pregunta. Perdón, Julie, me voy a silenciar porque está haciendo eco. Entonces, me gustaría preguntarles en el chat, o si quieren también responder y alzar la mano, ¿qué ideas sobre la discapacidad tenían en su niñez? Y yo las voy a ir escribiendo acá. Entonces, yo recuerdo cuando yo era niña, que en Bogotá, yo crecí en Bogotá, en las esquinas de los semáforos había unas personas que se paraban a pedir limosna con una cajita que decía yo soy enfermo de Agua de Dios, que era el lugar donde estaban las personas con lepra, y pedían como eso. Entonces para mí tenía una imagen de la discapacidad como de caridad, como muy clara, como que, y de enfermedad. Entonces eran como esas ideas. Y también recuerdo que en las tardes daban Heidi de la Pradera. Yo no sé si hay gente de mi generación en esta reunión. Y la mala era la de la silla de ruedas. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, si pueden, por favor, compartir en el chat o en voz alta, ¿qué imágenes sobre la discapacidad tenían en su niñez? Como en esa época entre los 8 y los 13 años. Bueno, yo quiero compartir. Gracias. Mi padre fue una persona con discapacidad, pero mi papá fue una persona supremamente alegre. Ajá. Y nosotros crecimos al lado de él como sin reconocerlo en su discapacidad. Sin embargo, vi que ahora pues ya con el tiempo comprendí que su mal genio y su tendencia a veces a beber indicaban como el querer contarnos, ole, pero es que yo tengo una discapacidad, ustedes ¿por qué no me tratan a mí distinto? Casi que exigía, pero para nosotros mi papá era juego, era chiste, era una persona de mucha chispa. Incluso la discapacidad de mi papá era física. Ajá. A él él era enfermero en la Armada y le dieron un tiro por la espalda, un balazo pues,
y lo sacaron sin pensión, sin nada, y se casa con mi madre en muletas. Entonces, para mi mamá, pues también mi padre fue su tabla de salvación, porque mi madre era campesina y ellos dos se casan, se vienen a la ciudad, a Bogotá. Mi madre es fundadora de Caritas, trabajaba como notificadora de las pruebas de ADN, bueno, y mi padre se dedicó en un tiempo de su vida a beber y mi mamá le dijo, ¿cómo así? Es que usted no tiene discapacidad sino en una pierna, usted es una persona inteligente, es sana mentalmente y usted se va a poner a trabajar. Y mi padre Ligia, ¿Perdón? uy, perdón, déjame preguntarte, esa experiencia que tú tuviste con tu papá y la relación de tu mamá con tu papá, ¿tú qué crees, qué imagen te generó a ti sobre la discapacidad en esa época de tu vida? Él ¿Cómo quería qué? que le tuviéramos lástima y que lo tratáramos diferente, pero no fue así, pasó como eso. Sin embargo, después sí sentí que él se sentía triste porque no lo reconocíamos en su discapacidad. Yo creo que fuimos un poco duros, ¿no? Y yo O creo sea, igual, era como, tú lo veías como igual, no había como diferencia. que sí, lo vimos igual porque es que cuando nacimos mi papá ya estaba así, con su pierna Claro, mal, es eso. Entonces, gracias. Me parece súper interesante también esa experiencia y yo creo que las personas que han tenido personas cercanas con discapacidad en su vida tienen una visión específica, ¿no? Em, eh, Ángela dice, eran personas diferentes, me impactaba que no los cuidaban, no los limpiaban y los ponían a pedir dinero. Es un poco asociado con este tema de caridad, pobrecitos, ¿no? En Yo mi recuerdo, caso, ¿no? Sí, dale, Yulima. en mi caso, en mi niñez los veía como algo muy alejado de mí, como que no me significaba mayor. Sí, no estaban en la vida. Exactamente. Quién tuvo aquí compañeros de escuela eh, con discapacidad o profesoras o novios o novias? Eh, Perdón, Andrea, que es que no terminé. En mi niñez era así la visión que yo tenía, ¿no es cierto? Sin ajá, embargo, ahorita pues cuando ya soy adulta y cuando ya pues asumo la vida como con la responsabilidad que ello implica, me llega una hija en una situación no solo de discapacidad, sino de multidiscapacidad. ujú. Entonces, eso obviamente impacta y eso genera pues muchos cambios y genera muchas situaciones a las que debo atender, ¿sí? Ujú, Entonces, esa situación me hace más sensible ajá, como a la situación de discapacidad y tengo necesariamente que entrar a conocer ese mundo. Y en claro. ese mundo he vivido yo pues los últimos 18 años de vida Genial. de mi hija. Cómo se llama tu hija, Yulima? Se llama Chaya Camila. Y Chaya. pues felizmente el sábado pasado recibimos pues el grado de bachiller de ella, ¿no? Ay, muchas felicidades. Dentro de todo el mundo de la inclusión y bueno, todas las cosas que se hicieron para lograrlo. Uh -huh. Eh, Muchas felicidades. Es un logro no solo para ella, sino para todas las personas que luchan por la educación inclusiva. ASDAON Colombia siendo una de las organizaciones líderes en el tema. Entonces, muchísimas felicidades y gracias por compartir Gracias. ese gran Gracias. logro, Yulima. Y sí, justamente les pregunté por la idea que teníamos en la niñez, porque es como un momento en el que recibimos mensajes sobre la discapacidad y en nuestra vida adulta, por las circunstancias que tenemos, los procesamos de alguna manera, pero estas ideas las tenemos desde muy temprano en la vida sobre la discapacidad. Yo recuerdo también que una de mis amigas de niñez que usa silla de ruedas, tiene parálisis cerebral, ella iba a una escuela segregada pues, solo para personas con discapacidad y nosotros teníamos la misma edad. Y una vez en una reunión de amigos y familia, ella contó que tenía novio. Y yo lo que me acuerdo fue de la reacción de los adultos como burlándose, como, ay, tan tierna, como si fuera pura, nada, como nada serio, como que eso era como un chiste. Y recuerdo mucho que a mí me generó muchas preguntas, como que, ¿por qué? Pues no entiendo por qué tienen esa reacción, pero fue como muy claro. Entonces, fíjense
me gustaría, si quieren compartir en el chat, como qué observan ustedes sobre estos, como sobre estas cosas que ustedes dicen, ¿no? De caridad, impedidas, escondidas, muy alejados, no tener oportunidades diferentes. Eso nos habla de las diferentes formas en que en la sociedad hemos entendido la discapacidad. Y por eso también queríamos comenzar nosotros contándoles como cuáles son los modelos sobre la discapacidad que nosotros entendemos y que nos sirven conceptualmente para entender eso que les dije al inicio, que dependiendo uno cómo entiende la discapacidad, responde a una situación específica. Y esto aplica totalmente para el caso de los roles en la asistencia social. Entonces, el primer modelo del que hablamos es el modelo de prescindencia, es decir, como que la sociedad puede prescindir de las personas con discapacidad. Y en esto la discapacidad se entiende como una maldición o como un castigo. Yo les cuento que he hecho muchos talleres con familias y algunos en municipios pequeños de Colombia y encontré un montón de historias de mamás que decían que a ellas la gente en la calle les decía que ellos habían tenido hijos con discapacidad seguramente porque habían hecho algo malo, o que le habían metido los cachos al marido o que estaban pagando por alguna cosa. Y yo no sé si ustedes han visto también esas expresiones, pero es como ver la discapacidad como un castigo, como que si a usted le nace un hijo con discapacidad, entonces es un castigo, un error de la naturaleza. Y por tanto, como es un error de la naturaleza, hay que eliminar el error. Y entonces la respuesta es eliminar a la persona de la vida en sociedad, y por eso es el tema de estar escondidos, lo que ustedes dijeron, como mantenerlos escondidos, alejados, segregados, como que es un favor mantenerlas vivas. Entonces esa visión genera en nuestra legislación y genera en las políticas públicas estos términos como inválido, que significa no válido, o minusválido, que significa menos válido. Y entonces se tiene esta visión de que las personas con discapacidad son inútiles para la sociedad, que realmente no aportan nada. Y que por tanto hay que hacerles el favor de mantenerlas vivas en instituciones segregadas. Entonces, la interdicción es una forma de entender la interdicción, es una respuesta que surge a partir de este modelo de prescindencia. Porque si la persona no contribuye a la sociedad, entonces yo puedo anularla. Y la interdicción lo que hacía era eliminar la personalidad jurídica de la persona. Es decir, esta persona no puede tomar ninguna decisión jurídicamente relevante, no existe para el Estado y por eso hay que designar un tercero que tome todas las decisiones por toda la vida de la persona. Entonces, bajo este modelo, las personas con discapacidad son realmente objetos de caridad. Y si ustedes miran como ese ejemplo de Agua de Dios o las instituciones, Cibaté, las instituciones que han existido en Colombia eran instituciones de beneficencia, ¿sí? Y estaban bajo las jurisdicciones de la beneficencia del departamento. Entonces, y todavía hoy en día existen múltiples instituciones religiosas en donde viven de manera segregada personas con discapacidad, porque es como un acto de caridad. El segundo modelo del que hablamos es el modelo médico rehabilitador, que realmente evoluciona y se generaliza después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hay muchísimas personas heridas de guerra que adquieren una discapacidad como consecuencia de la guerra. Y en ese sentido, la discapacidad empieza a verse como una cosa que hay que arreglar. Entonces, básicamente tiene que arreglarse, curarse o prevenirse. Entonces es básicamente como una enfermedad. Y bajo este modelo, la persona con discapacidad se vuelve su diagnóstico. Y por eso decimos que es un modelo normalizador. Es decir, que bajo este modelo hay un tipo de personas que son normales y otras personas que son anormales. Y a las personas anormales hay que tratar de acercarlas a esa visión de normalidad. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Si ustedes llevan mucho tiempo como haciendo asistencia social en juzgados de familia y les tocó durante todos los procesos de interdicción, en general lo que ocurría en los procesos de interdicción era que el juez de familia solicitaba un peritaje de psiquiatría forense para determinar si a la persona había que interdictarla.
Entonces, la voz experta en el proceso de interdicción era el psiquiatra forense, no la persona con discapacidad. Entonces, las personas psiquiatras o médicas se volvían expertas en la vida de la persona para protegerles. Y creo que Betty Roncancio está por aquí. Ella me dijo una frase hace muchos años que a mí siempre se me ha quedado, y es: a nosotros nos acaban con el diagnóstico y nos matan con el pronóstico los médicos. Porque resulta que a las mamás de personas con discapacidad, los médicos le dicen: mire, su hija no se va a poder casar, no va a poder tener amigos, no va a poder ir al colegio, no va a poder casarse, no va a poder tener una vida, así que resígnese. Como si el diagnóstico le dijera a uno quién va a ser la persona en la vida. Y eso es lo que queremos nosotros, como entender que no es lo aplicable. Estoy viendo aquí la intervención de Elizabeth, muchas gracias. Entonces, bajo este modelo, que es un modelo que está también muy prevalente en nuestra legislación aún, y en diferentes normas de política pública, se otorga una voz experta sobre la vida de las personas con discapacidad a las ciencias médicas. Y esto obviamente no quiere decir que no sean necesarias las ciencias de la salud para las personas con discapacidad, pero si ustedes miran, durante muchos años quien manejó la política pública de discapacidad fue el Ministerio de Salud. Y aún hoy en muchos municipios las secretarías de salud son las que llevan los temas de discapacidad, como si la discapacidad fuera solo un tema de salud. En realidad, claro, algunas personas con discapacidad requieren mayor interacción con el sistema de salud, otras menos, pero eso no quiere decir que sean las ciencias médicas o el sistema de salud quienes definan quién es la persona con discapacidad, porque una persona con discapacidad también requiere integración laboral, requiere educación inclusiva, requiere vida social, recreación, vida sexual, etc. Entonces, lo que queremos es promover esta visión de las personas con discapacidad como seres humanos íntegros. Y por eso aparece en los años 70, como resultado del movimiento de personas con discapacidad, impulsado por personas con discapacidad, el modelo social de la discapacidad, que es el que está contenido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bajo este modelo, la discapacidad se entiende como una manifestación más de la diversidad humana. ¿Eso qué quiere decir? Que es como la raza, es como el género, es como la orientación sexual, como la identidad de género. Es solo una forma más de ser humano en este planeta. No es ni un defecto, ni un problema médico, es una forma más de ser. Y la discapacidad solo se presenta en función de la relación con el entorno. Entonces, una persona tiene unas características funcionales específicas, pues una persona ciega, una persona usuaria de silla de ruedas, una persona con síndrome de Down, con autismo, y esa persona interactúa con el entorno y se encuentra con ciertas barreras. Al existir barreras en el entorno, ahí es donde está la discapacidad. Por eso no es lo mismo tener discapacidad, no es lo mismo ser una persona ciega en Bogotá que ser en el Amazonas o en Suecia. No es lo mismo usar silla de ruedas en Medellín que en La Guajira. Son experiencias de vida muy distintas porque las barreras están en el entorno. Entonces no depende del diagnóstico. Yo he visto casos de personas con un diagnóstico de esquizofrenia. Una que vivió amarrada a un palo toda su vida y otra que hoy es directora de una organización. Entonces el diagnóstico no nos dice quién es la persona, es la relación con el entorno. Si una persona con discapacidad tiene un entorno amoroso, como decían el otro día en el evento que organizó el Ministerio de Justicia sobre apoyos, que les recomiendo muchísimo ver y que se los entregaremos en la lista de recursos. Si una persona tiene un entorno amoroso, una familia que apoya a su desarrollo personal, que acompaña en los procesos de educación inclusiva, que busca que sea una persona autónoma, que tenga un proyecto de vida propio, la persona con discapacidad va a tener una experiencia muy distinta al entorno que la encierra, la aísla, le quita oportunidades, dice que no puede trabajar, dice que no es capaz de hacer cosas, dice que no puede hacer nada. En el modelo médico, la visión de la discapacidad es deficitaria. ¿Eso qué quiere decir?
que a las personas con discapacidad les dicen todo lo que no pueden hacer. Entonces su hijo no puede tal cosa, no puede estudiar, no puede hacer deporte, no puede tener amigos, no puede tener hijos, lo que sea. Pero si a mí me definieran como con la lista de cosas que yo no puedo hacer, la lista es larguísima. Pero la diferencia es que a mí no me describen de esa manera. Y eso tampoco debe ser la forma en que describimos a las personas con discapacidad. Bajo el modelo social, la respuesta legal es el reconocimiento pleno de la ciudadanía. Es decir, reconocemos que las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos y libertades que las personas sin discapacidad y que lo que el Estado debe hacer y la sociedad deben hacer es identificar qué es lo que facilita la participación plena de las personas en sociedad para que esto se haga, o sea, una realidad. Quisiera pausar ahí y preguntarles si tienen alguna reacción, observación, pregunta, específicamente, si les suena, no les suena. Pueden responder en el chat o en voz alta. Ángela, adelante. Pues a medida que la voy escuchando, me voy dando cuenta y me vuelvo como a mi propia historia de cómo yo realmente a lo largo de mi vida siempre tuve personas con discapacidad alrededor y yo no me percataba de eso. Por ejemplo, una tía de mi papá no oía nada, pero ella tenía una vida muy común y corriente. A ella se le trataba como una persona normal. Enseguida de mi casa había un hogar comunitario de bienestar familiar y la señora siempre recibía niños con discapacidades. Y nosotros íbamos a jugar ahí, mi hermano y yo, era normal, pues para nosotros no había dificultad con eso. Entonces, definitivamente lo que usted plantea es absoluto, es la forma como yo lo veo, como yo permito al otro. Por ejemplo, mi madre no escucha tampoco, tiene perdida la audición hace muchísimo tiempo y en un porcentaje muy alto, pero ella es muy chistosa porque ella igual hace parte de la realidad y para ella no importa, o sea, ella funciona y así no diga las cosas que son, está bien normal. Exacto, y Entonces, fíjate Ángela que una cosa, un ejercicio que les voy a hacer es, fíjense cuántas veces en su vida diaria aparece la idea de normal. Ella es normal, o eso era normal, o alguien habla de alguien como normal. Y eso es interesante porque al hablar de personas diferentes o personas normales, estamos hablando de personas diferentes a quién, y normales versus anormales. Entonces, eso es algo que tenemos muy internalizado como dentro del modelo médico, y justamente entre más experiencias tengamos de personas con discapacidad, como en el caso tuyo, de personas con discapacidad que tienen una vida común y corriente, que tienen una vida plena, que van a la escuela. Si yo tengo amigos en el colegio, si mis papás piensen, les hago una pregunta, ¿qué pensaría su familia si ustedes llegaran con una pareja con discapacidad? Y no me tienen que responder, pero en muchos casos habría situaciones de rechazo, etcétera. Pero si eso empezamos a modificarlo culturalmente, vamos a tener con mucho mayor éxito. Y creo que en el rol que ustedes cumplen, por ejemplo, en las visitas, si en las visitas al domicilio yo me enfrento a la persona con discapacidad como alguien, ¿bajo qué modelo estoy enfrentándome? ¿No? Si yo pienso en la discapacidad como una lista de diagnósticos, definitivamente estoy en el modelo médico. Y entonces la apreciación que hagan ustedes de la visita domiciliaria, que va a marcar definitivamente cómo piense el juez de familia o ese juzgado se enfrente al caso, pues es crucial. Y lo que pasa es que como estos modelos están tan internalizados en cómo crecimos y no los hemos cuestionado mucho, sino que la vida sigue así, uno tiene que hacer un ejercicio consciente de, ok, ¿en qué modelo me estoy parando yo con esto que estoy haciendo? Y entonces por eso vemos... Perdón, la interrumpo, pero frente a eso hay una cuestión que uno usualmente no lee, y es que en la vida uno puede tener cualquier nivel de discapacidad en cualquier momento. Por ejemplo, usted se cae, se fractura una pierna, una mano y vea pues el lío. O por ejemplo el hecho de que uno utilice lentes. Solamente que como está, y como usted lo plantea, tan normalizado, entonces, pues para uno ya no hace parte de lo que no hay que ponerle como un límite. Claro,
Y digamos que gracias por traer eso, porque en la convención la discapacidad se entiende como convocación de largo plazo, ¿no? Entonces, partirse un brazo no hace que una persona sea una persona con discapacidad, tiene una incapacidad temporal de movilizar, pero claramente si yo me parto la pierna, yo experimento la falta de accesibilidad de la sociedad. Sí. Y eso es una experiencia muy importante de solidaridad. No entraría como dentro de lo que estamos hablando como discapacidad porque no tiene esa vocación de permanencia, pero claramente es una experiencia vivida que ayuda a entender el nivel de inaccesibilidad de nuestra sociedad. Muy bien. Quisiera ahora mostrarles un video del caso de un hombre con discapacidad psicosocial en Argentina, en donde tuvo una relación muy particular con el juzgado de familia que llevó su caso. Entonces, y luego les cuento qué vamos a hacer frente a este video. Me llamo Edgardo Juan Daneusic. Bueno, yo soy hijo único. Yo nací en Buenos Aires. Yo tengo una enfermedad, psicosis tengo. No sé, sí, siempre en situaciones extremas, creo que a los 33, 34 años, pero no permanente. Y la voz, qué sé yo creí que era el diablo, yo creí que era... ¿viste? El doctor Alicio en el tribunal me dijo, claro, lo que pasa es que la voz parece real. Yo no sé si me lo dijo a propósito, o con la intención de que yo me diera cuenta, pero eso, le digo, claro, parece real. Y me dice, sí, pero no lo es. Aunque lo que para vos es nimio, es elemental, para mí fue un descubrimiento bárbaro. La voz era yo. Sobre todo yo que vivo solo, y era hijo único. Mi papá no me quería mi mamá. Se murió mi mamá. No tengo, porque no hablemos de novia, cosas. No tengo un amigo. Donde todos eran mis enemigos, yo conocí al tribunal. Donde todos me decían, venga, siéntese. Y eso fue muy importante, muy importante. Como antes no tenía nada y encima me pones el rótulo de incapaz, no puedo estar contento. O sea, yo para mí el tribunal me estaba poniendo peor de lo que estaba. Mirá cómo estoy, escuchando voces por todo lado y encima me rotulás, que me van a tirar a la basura. El caso de Edgardo fue un caso de desafío para todos nosotros también en el tribunal, para todos los profesionales que trabajamos. Porque esta cosa de apoyo, nosotros trabajamos y vemos el apoyo familiar, pero ¿qué pasa en los casos de Edgardo? Que está solo. Entonces lo que nosotros ahí entramos como a armar una red de apoyo, y en este caso, bueno, quedó el apoyo en el tribunal. En otros casos trabajamos con otras instituciones, ONG, y tienen otro apoyo comunitario. Y en los años íbamos viendo esta cosa de sus habilidades. Él trabajó en un banco, entonces mejor que él para administrar su dinero. Él nos daba clase a nosotros cómo administrar la plata. Yo les puedo asegurar que es así. Entonces esas habilidades no las perdió. Entonces después él recibía el cheque y tomaba sus decisiones. Mal, en el interpersonal, así como hablo bien del interpersonal, mal porque... incluso había locos medio peligrosos, violentos, y ya te digo que yo salgo igual, porque a mí lo que me cura es la tranquilidad, la estabilidad. Yo entro en shock en situaciones extremas. No me habló nadie, a mí conmigo. Después yo voy al médico. Tengo que ir pero está dispuesto por el juez, quiero decir. Los médicos que ya cambié como los cambian, no cambié yo. Ningún médico me habló, me preguntó, ¿usted sentía voces? Nadie. Para mí que me curé. O sea, no puedo decir, porque yo, según los médicos, la psicosis no se cura y tengo que hacer el tratamiento, pero yo distinto, estoy distinto. Yo para mí que me curé. Y te digo,
para mí no es por tomar el remedio, es por todo lo que dije, por tener apoyo, por tener una entrada, no hay que, uy, ¿qué comemos? Porque yo lo puedo hacer. Bien, quisiéramos ahora pedirles que en grupos identifiquen algunas acciones que ese tribunal tomó en el caso de Edgardo para mejorar su calidad de vida y de pronto si pueden conversar algo sobre cómo se relaciona con lo que ustedes han vivido o cómo se siente. Entonces, voy a crear los grupos para explicarles solo las personas que están en su grupo pueden ver o escuchar o leer el chat. Lo que ustedes discuten en sus grupos no queda grabado. Una vez yo abra las salas de grupos, ustedes se irán automáticamente. Yo les enviaré un anuncio cuando les queden unos pocos minutos y lo van a ver en la parte superior de su pantalla. Si alguien necesita ayuda, puede hacer clic en el botón pedir ayuda adentro del grupo y a mí me avisa entonces para ir a apoyarles. Y cuando yo cierre los grupos, ustedes van a ver una ventana que tiene este botón azul. Si ustedes no hacen nada, el programa los traerá automáticamente después del conteo regresivo de 60 segundos. Si ustedes hacen clic en el botón, van a salir antes. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre lo que están haciendo, lo que van a hacer en sus grupos. Por ahora lo importante es poder ingresar a la aplicación que vas a crear y poder estar en los grupos. Sí, ya los voy a enviar, sino quería saber si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre la instrucción o lo que van a hacer en sus grupos. Van a estar en sus grupos más o menos unos 10 minuticos, muy corticos. Bueno, entonces nos vemos y espero que tengan una interesante conversación. Y vemos esa impotencia de poder como interlocutar con la persona en condición de discapacidad. Entonces pues yo les contaba la experiencia que tuve con una chica de parálisis cerebral, que pues con ella no pude hablar nada, pero la mamá sí nos daba como la información, me daba la información de lo que a ella, por ejemplo, que le gustaba. Entonces, que la sopa, si le gustiera de gusto de ella, Ya hay doctora, más la boca para comer más. porque la acepta, ¿no? Y dice. En cambio, si no le gustaba, cerraba los dientes. Entonces, sí es bastante importante conocer la historia de vida de las personas por su persona más allegada, su familiar, su cuidador, para que podamos tener un acercamiento y la realidad de su trayectoria de vida. Muchas gracias por eso. Es justamente una de las cosas que necesitamos quitarnos de la cabeza, es que la gente se comunica toda hablando o toda sabe escribir o toda... primero en Colombia hay un índice de analfabetismo enorme, entonces ni siquiera por escritura, pero tenemos que entender que lo que nos ha faltado es imaginación para comunicarnos con las personas con discapacidad, más que el juicio. Hay varios libros escritos de personas no verbales que fueron encerradas durante toda su vida y después descubrieron una tecnología que les servía para comunicarse y dieron cuenta de todo lo que vivieron mientras todo el mundo pensaba que no tenían ni voluntad, ni preferencias, ni nada por el estilo. Entonces, es nuestra labor identificar cuáles son esas cosas que apoyan a la comunicación y la intermediación comunicacional, y definitivamente la red familiar es muy importante. A veces también puede ser muy sobreprotectora. Entonces, el rol de la asistencia social también puede ser en identificar cuando hay dinámicas de sobreprotección que anulan a las personas en su entorno familiar.
Y también como que en Colombia tenemos esta visión y hay, digamos, unos discursos muy fuertes sobre cuidadoras, que claro, han sido personas de apoyo en general familiares, pero cuando uno habla de cuidador significa que la persona con discapacidad está reducida a la persona cuidada, no tiene otro rol en la sociedad. Entonces, por eso hay grupos importantes en Colombia que están luchando también por todo el proceso de que haya asistentes personales, y otros mecanismos de promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Otras cosas que hayan surgido en sus grupos que quieran compartir, si hay gente de la alianza que haya estado en los grupos. Hola, Andrés. Sí, allí yo estuve con Yolima y con Gloria. Importante como en la misma sintonía de lo que se estaba comentando en relación a que no siempre es lenguaje verbal. Ahí nos comentaba Gloria de una experiencia que tuvo con una persona con lenguaje no verbal. Quisiera que ahí Gloria nos comentara cómo fue esa relación y ese acercamiento desde un lenguaje no verbal. Y adicionalmente Gloria nos comentaba que le ha dificultado mucho el lenguaje no verbal mediante los medios virtuales, que no es lo mismo cuando tiene la persona enfrente para identificar este lenguaje no verbal que cuando se está en la virtualidad. Entonces, no sé si Gloria desea comentar ese caso. Gloria. Buenas tardes. Sí, hola Gloria, muchas gracias. Cuéntanos. Soy la trabajadora social de un juzgado de familia en la ciudad de Bucaramanga. Excelente. En los procesos de apoyo, en una ocasión hice una visita virtual. Es un proceso que le he hecho varias visitas, porque hay un conflicto entre los hijos y la compañera del señor que pidió el apoyo. En la primera visita que hice, vi que el señor se sentía como cansado y como molesto, y hizo un gesto con la cara y cogió las manos, la silla con las manos. Entonces yo le dije a la enfermera, a la señora, que el señor estaba cansado y que entonces no seguía más como hablando con él. Yo quería como mirar que si tenía algún gesto. Entonces suspendí. Otro caso de otra señora que ella me preguntaba, la chica Paula Andrea, que si siempre son personas mayores, ¿no? Conocí el caso de una señora de 36 años que sufrió un accidente cerebrovascular, quedó postrada en una cama y estaba embarazada. Entonces hice la visita también pues virtual, la muchacha no manifestaba, ni siquiera movía las manos. Entonces uno puede mirar también lo que decía, cómo son sus movimientos, con eso pues uno puede identificar algunas cosas en las personas de apoyo, ¿no? Claro. Muchas gracias. Creo que además es un reto y les recomiendo muchísimo que vean el video de la presentación que se hizo, del espacio que se hizo la semana pasada sobre apoyos y valoración de apoyos que organizó el Ministerio de Justicia. En él, Consuelo Pachón muestra varios ejemplos de cómo se prestan apoyos a personas no verbales y qué procesos se han seguido. Existen metodologías, existen pictogramas, existen mecanismos de señalar o de escoger o de dar opciones. Hay muchas metodologías que permiten comunicarse con personas no verbales y en ese video varias personas lo comentan. Nosotros vamos a compartir las diapositivas de esta sesión y allí encontrarán una diapositiva que se llama recursos y en esa lista está el video a esa presentación, pero si alguien del equipo puede compartirlo en el chat también les agradezco eso. Muy bien. Quisiera, Beldis, cuéntanos tú. Hola, mira, nosotros estuvimos en un grupo con Ligia, con Nicolasa, con Luzmeri, con Beatriz, y con ellas hablábamos un poco de la importancia de cara a lo que nos mostraba el video, del reconocimiento a la persona, no desde su incapacidad, sino desde las posibilidades que tiene, destacar todas las habilidades que ha destacado en lo que sí puede hacer. Y cómo eso pues motiva a la persona y la hace sentirse realmente importante y una persona capaz. También mencionábamos pues lo vital que es la formación de la red de apoyo,
pero sobre todo no solamente trabajar con las personas con discapacidad, sino con todo su entorno, ya que, como ya lo han dicho en otros grupos, pues todos venimos de un modelo distinto en el que la discapacidad era igual a incapacidad. Entonces es importante no solo enfocarse uno en reconocer la capacidad de la persona con discapacidad, sino también educar y hacer pedagogía con todo el entorno. Al final, Elizabeth nos estaba contando, Elizabeth no, perdóname, Ligia, nos estaba contando un poco las experiencias que han tenido con el reconocimiento de esas capacidades de las personas con discapacidad en su trabajo y nos contaba puntualmente de una señora que no tenía movilidad, pero que todos sus familiares discutían y peleaban en torno a ella, que cuando Ligia llega a atenderla y explicarle el motivo por los que estaba allí, la persona con discapacidad se conmovió tanto que empezó a llorar y todos han quedado sorprendidos de saber que ella sí era consciente de lo que sucedía alrededor. Entonces creo que es vital cómo esas experiencias que ustedes ya han tenido, pues lo que hacen es ubicarnos justo en el contexto de la Convención y de la Ley 1996, y es justamente reconocer cómo las personas se expresan, que es lo que ya se ha venido hablando. No sé si se me escape algo que mi grupo considere que estoy omitiendo. Muchas gracias, Beldis. Y yo creo que una cosa que mencionas importante en esa discusión que tuvieron en ese grupo, muchas gracias a las personas que participaron, es que muchas veces el entorno familiar alrededor de una persona con discapacidad se cierra y la mirada de una tercera persona apoya mucho a que se empiece ese proceso de reconocimiento de la persona con discapacidad. Consuelo, en los proyectos piloto que se hicieron en Colombia, que sirvieron de insumo para aprobar la ley también, hay casos de una mujer que todo el mundo creía que no se podía comunicar y después descubrieron que dándole un celular, ella se empezó a comunicar, y las familias hay muchas historias de familias que quedaban sorprendidas con que la persona con discapacidad, su familiar, estuviera entendiendo lo que pasa a su alrededor, se comunicara de ciertas maneras. Entonces, la intervención que ustedes tienen también no es solo hacia el proceso que está en el juzgado, sino también a darle una mirada distinta a lo que piensa la familia. Quisiera entonces ahora darle la palabra a Federico Izaza del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, para que nos cuente ya en términos más específicos qué es lo que ocurre bajo la ley y en términos más concretos frente a el rol de la asistencia social. Bueno, muchas gracias, André. Un placer saludarlas a todas. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, yo quisiera entonces de pronto cómo empezar esta conversación a partir de lo que ustedes han mencionado en relación al trabajo que han hecho y hacen en los distintos juzgados de familia con los que trabajan. Y creo que es volver a todo esto que ustedes señalaban, y es los procesos a los que nos vamos a enfrentar ahorita, una vez termine el régimen de transición de la ley e inicien ya las últimas etapas de vigencia de toda la ley, y ahorita ya vamos a ver un poquito de eso, pues son importantísimos porque realmente resaltan el trabajo que ustedes han venido haciendo en estos escenarios y que pueden ayudar realmente a garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Es decir, que la ley no se vuelva un tema de tramitar lo relacionado con la toma de decisiones, pero ahora desde otra perspectiva únicamente, sino que realmente el proceso permita conocer de la mejor manera lo que sí necesita la persona con discapacidad y aquello que no, y sobre todo pues donde realmente necesita los apoyos. Entonces, de pronto, antes de mirar específicamente un poco qué es esto que viene, y donde pues ya en una segunda taller que ya hablaremos ya más detenidamente sobre los lineamientos propiamente de valoración, hoy vamos a hacer un acercamiento más a cuál es ese rol que ustedes tendrían dentro de los procesos judiciales que empiezan ahorita el 27 de agosto de este año. Y un poco de pronto algunos comentarios como que tenemos alrededor de eso. Pero de pronto para ponernos como en la misma, digamos como ventanita respecto a la ley, simplemente recordar que esta ley es una ley, la ley 1996 de 2019, que uno garantiza la capacidad jurídica para todas las personas con discapacidad, independientemente de su discapacidad, en tanto necesiten apoyos para la toma de decisiones. Para eso son los apoyos destinados de esta ley.
Y pues como ustedes saben, y por supuesto ya han tenido mucho acercamiento en relación a algunos de los procesos transitorios que, por ejemplo, en este momento están listos, ya desde el 27 de agosto de este año entramos en la fase final de implementación de la ley y desde este año ya toda la ley entra en vigencia. Es decir, desde este año van a entrar 3 procesos judiciales nuevos a funcionar dentro de nuestro esquema normativo y ya se van a finalizar los procesos transitorios. Y en este escenario, entonces, ¿cuáles son estos 3 procesos que ustedes van a tener? Pues que van a participar y que los jueces y jueces van a promover en distintos momentos y de acuerdo a esas necesidades particulares. Entonces, el primero es el proceso que está establecido en el artículo 37 de la ley. Y este proceso es un proceso de adjudicación de apoyos. Acuérdense que ese es el esquema que maneja la ley de cómo se llama los apoyos que se designan judicialmente, que es promovido por la persona, por la propia persona. Ese es el del 37. Recordemos que esta es una ley que pues, fundamentalmente busca que las personas con discapacidad se les reconozca su autonomía y en este sentido esto va a tener unas implicaciones en relación a su participación en el proceso, que también va a ser muy distinta a como, por ejemplo, venían funcionando en los procesos de interdicción. En segundo lugar, hay un proceso extraordinario, digamos un proceso que no es la regla general, que es el proceso del artículo 38, que es un proceso que no lo promueve la persona con discapacidad. Es un proceso que promueven terceros, pero terceros con un interés legítimo y solamente en unas circunstancias muy específicas. Aquí, por supuesto, pues ya vamos a ver, va a tener también unas peculiaridades en relación a la participación o no y cómo debe tramitarse eso. Y por último, un último proceso, que es el del artículo 56 de la ley, que es el proceso de revisión de interdicción. Aquí acordémonos de una cosita, y es esta ley, desde el 26 de agosto de 2019, reconoce que todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones, es decir, pueden tomar decisiones, independientemente de los apoyos que lleguen a requerir para ello. Pero las personas que estaban interdictas antes de que entrara la ley en vigencia, que ya tenían una sentencia de interdicción en firme, siguen y todavía están como declaradas como interdictas hasta tanto en 27 de agosto no se revise ese proceso de interdicción, no se revise la sentencia de interdicción. Entonces, ya vamos a ver como qué nos dice esto en términos del trabajo que van a tener en estos procesos, ya en cada uno, pero esto es un poquito como el esquema que vamos a revisar, que es esto que va a empezar a funcionar y que tiene que ver con 3 procesos distintos que buscan también estar situados en situaciones distintas. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos nuestros 3 procesos. Y hay algo que es muy importante que prácticamente viene otra vez a traer a colación todo esto que ustedes han mencionado acá. Y es reconocer a la persona. En todos los comentarios que han hecho, en las intervenciones que hicieron, y ahí digamos rescato particularmente algo porque fue en la discusión en la que tuve la posibilidad de estar, que nos acompañó Elizabeth y Ángela, y tenía que ver mucho con hay que entrar a hablar con la persona, hay que entrar a conocerla, y claro, el tema digamos de la virtualidad presenta unos retos en este sentido importantes, pero igual ustedes lo mencionaban, no hay que dejar de buscar conocer a la persona porque finalmente ella es la que es la parte esencial de este proceso. No son las otras personas, a pesar de que pues eventualmente puedan llegar a apoyar en ciertos sentidos y de hecho se busque que apoyen ya en algo jurídico posteriormente en la sentencia que salga, pero la persona es siempre el centro de ese proceso. Y es algo muy importante porque algo que también mencionaban es, pues estamos peleando contra décadas de ver a la persona como incapaz absoluta. Y en ese sentido la mirada nos cambia un poco como lo mencionaba Andrea ahorita en la presentación, porque la mirada en términos de reconocer a la persona, si cambia, nos cambia también jurídicamente esa forma de cómo realmente desde el juzgado tenemos que poder trabajar en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar estos procesos? En los 2 procesos principales, el del 37 y 38, vamos a designar apoyos, ¿cierto? Para hacer uno
o varios actos jurídicos cuando la persona en el proceso se revise que la persona necesita de ese apoyo para facilitar su capacidad jurídica. Recordemos que aquí no estamos como en el proceso anterior de interdicción diciendo si tiene capacidad o no tiene capacidad, sino es la tiene, ahora qué necesita para poder gestionarla en el mundo jurídico. Y en el último, en el proceso de interdicción, que ahorita como vamos a ver, pues la idea es ver si necesita los apoyos judicialmente activados o simplemente el mero reconocimiento de su capacidad jurídica y de pronto la utilización de otros mecanismos que tiene la ley, pues nos pueden ayudar y ahí el juzgado no tiene mucho que decir. Pero entonces es importante tener eso en cuenta porque al tener eso en cuenta, el trabajo también va a estar pensado de acuerdo a unas cositas que la ley trae si la leemos como de manera sistemática, a qué es lo que tenemos que estar buscando. Y en todos los procesos, independientemente, tenemos que buscar garantizar la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Claro, está el caso excepcional que ya vimos del artículo 38, y ahí hay que buscar la mejor interpretación de esa voluntad. Pero miren que sigue siendo partir de reconocer a la persona, estar con ella, hablar con ella, podernos comunicar de la manera para buscar generar... ¿Puedes repetir la última parte que se cortó un poquito? Sí, claro que sí. Y entonces es básicamente lo que hemos estado revisando hoy, y es conocer a la persona. Si conocemos a la persona, independientemente del formato de comunicación que tengamos, tenemos conocimiento de la voluntad y preferencias. Y hacia allá es donde pues la sentencia después va a terminar pues estableciéndose. Y ahí va a ser importante, digamos, sobre todo mirar y seguirse un poco por los principios de la ley, ¿no? Los principios de la ley, acuérdense, son lo que nos dicen más o menos cómo deben guiarse todos estos procesos y siempre nos hablan de hay que respetar la autonomía de la persona, hay que respetar la voluntad y las preferencias, y en los casos excepcionales, pues vamos a buscar es respetar la mejor interpretación de la voluntad de la persona, pero la persona sigue siendo el centro. ¿Listo? Y parte del trabajo que viene acompañado con los lineamientos de valoración de apoyo y todo esto que van a traer a los juzgados, lo más importante es, teniendo esa claridad de que la persona es lo más importante, ahora hay que buscar esos medios para facilitar que esos apoyos se puedan dar. Y esto tiene que ver mucho con quién o quiénes van a ser las personas que van a servir como apoyos. También cuál va a ser esa función, digamos, todo eso que ustedes nos contaban en términos de los informes sociofamiliares, de conocer la realidad propia de la persona y de las personas con las que está, o incluso como en el caso de Edgardo, de personas que de pronto no tienen personas de confianza o redes de apoyo o entornos de amor, como lo llama la activista Claudia Zapata. Pues son situaciones que igual vamos a tener que tener en cuenta para ver cuál es esa función de esos apoyos y si hay apoyos y cómo darlos. Y ahí va a ser muy importante algo que ustedes mencionaban y que han mencionado y que, perdón, recalcar tanto, pero es que finalmente es esto. Y es un cambio grandísimo pues, a la luz de lo que teníamos antes. Y es el de la participación de la persona. Aquí, salvo ese caso excepcional, la persona tiene que poder participar de estos espacios. Y ahí, digamos, ya va a ser un tema, por supuesto, más del juzgado, pero también de cómo pensarnos dentro de esas situaciones que veamos que la persona pueda participar. Que si tiene que hablar algo en alguna audiencia, cómo facilitar que lo pueda hacer de la mejor manera, que se sienta cómoda, que podamos utilizar una serie de mecanismos que permitan que la persona realmente participe y no sea un poco como pasaba antes, que era, se hacía quizás el examen, digamos, de medicina legal, de pronto un par de cositas más que se solicitaban, pero la persona realmente no hacía parte del proceso, estaba era esperando una respuesta si le llegaba, pero sobre todo su familia. Ahora es cómo hacemos para que la persona pueda participar en estos procesos, ¿listo? Entonces ya para ir finalizando con los procesos, para que de pronto podamos incluso hablar más de cómo se imaginan también ese trabajo, solo tener en cuenta como este mapita de qué es lo que va a pasar. Con el artículo 37, que es este proceso que es iniciado o promovido por la persona titular,
La persona pues es la que se está acercando. Y claro, esto lo puede hacer también por apoderado, por supuesto, pero se va a acercar directamente a la persona a decir, yo necesito apoyos o yo quiero apoyos. Y eso pues tiene que haber claridad en eso. Entonces, digamos, ahí hay un primer tema y es, ¿la persona quiere apoyos o no quiere apoyos? Y donde entra un primer tema importante y es que en este caso, en este proceso, que ustedes pues por supuesto ya saben y han escuchado de los lineamientos de valoración de apoyos y de las valoraciones de apoyos, en este caso la persona puede llegar o no con la valoración. Es decir, yo puedo presentar la solicitud, pero no anexo una valoración. En ese sentido, si no tiene o si presenta una, pero tanto quizás ustedes, si están ya trabajando directamente en ese momento apenas entra el caso, o posteriormente, si se llega a considerar insuficiente esa valoración, se puede solicitar una o se puede buscar complementar. Pero lo que sí nos da la ley es unos mínimos de qué tiene que tener esa valoración de apoyos. Y si ustedes revisan, que es esto lo que está ahí de A hasta la E, pues son unas ideas muy básicas que parten de esto que hemos hablado hoy, y es conocer a la persona. Es cómo se comunica la persona. Cómo está frente al tema de toma de decisiones. Entonces ya ha tomado decisiones, por ejemplo, frente a temas económicos, no las ha tomado, si las ha tomado, quién las ha tomado por la persona, cuáles son esas habilidades que hay en la toma de decisiones en ese momento, porque acordémonos que esta ley apunta a eso. Puedo necesitar apoyos para otras cosas, pero en este momento estamos hablando de toma de decisiones para actos jurídicos en los que yo vaya a intervenir eventualmente. En segundo lugar está qué se necesita de ajustes para que la persona pueda participar del proceso. Entonces lo que hablábamos ahorita, la persona, digamos, si todo está siendo virtual, la persona no tiene, por ejemplo, conexión a internet, ahí ya nos da luces de algo. Si la persona necesita, por ejemplo, apoyos de otro tipo para poder participar o manifestar su voluntad, eso tiene que quedar consignado ahí. Y miren que parte de lo que ustedes también han hecho en otros escenarios y que lo mencionaban ahorita también tiene que ver mucho, por ejemplo, con ese punto C. ¿Cuáles son esos mecanismos que le permiten seguir desarrollando capacidades a la persona para alcanzar más autonomía? Entonces, por ejemplo, si el tema es toma de decisiones patrimoniales, ¿qué podemos sugerir para que de pronto la persona siga generando esas habilidades? Y sobre todo también ver, ya conociendo esa experiencia de la persona, quiénes están alrededor. Yo puedo tener muchas personas a mi alrededor, pero de pronto no confío en ninguna lo necesario para tomar decisiones frente a un asunto. Por ejemplo, frente a un asunto de salud. En eso no tanto. Puedo tener 4 o 5 personas que están constantemente conmigo, pero quizás yo no quiero hablar de esos temas con ellas. Y eso pues por supuesto va a dificultar que yo tome decisiones si ellas son mis apoyos en ese sentido. Entonces, miren que empiezan a ver también unas cosas que hay que empezar como a meternos de manera mucho más específica y empezar a buscar y averiguar de manera más clara cuál es esa realidad de la persona. Y miren cómo termina, con un informe general sobre el proyecto de vida de la persona. ¿Qué quiere la persona? Que todo eso que ustedes mencionaban de, por ejemplo, no nos habíamos acercado tanto a la persona con discapacidad o después cuando ya le pudimos preguntar o cuando las familias supo que se podían comunicar de determinada manera, eso abre también un paisaje tremendo frente a qué es lo que va a pasar con esta persona y qué es lo que quiere. Entonces, miren cómo parte del trabajo que han venido realizando se nutre mucho y va a apoyar de manera importante al juez o a la jueza en relación a, por ejemplo, lo que está ahí en ese documento que ustedes tienen, que es la valoración, ¿es suficiente, por ejemplo, para dar decisión sobre estos aspectos? ¿Creen que de pronto vale la pena hacer algo más? Miren, digamos, el caso de Edgardo, como fue muy claro el actuar de la trabajadora social en relación a Edgardo no tiene a nadie, el juzgado puede servir incluso como un punto de apoyo importante, el hecho de escucharlo y oírlo cuando lo necesite para tomar decisiones en relación a algo. Es decir, pueden generarse un montón de herramientas que, pues, por supuesto, ustedes sabrán mucho más.
Entonces, eso es como un panorama muy, muy generalito sobre cómo va a ser el artículo 37. Y miren que termina con, pues, con el fallo de la sentencia. Un fallo donde ya se dice específicamente cuál es ese apoyo, quiénes son las personas de apoyo, para qué actos, y yo creo que eso pues ayuda un montón a que ustedes también tengan como una claridad de si o sea, el resultado es exactamente lo que está pasando durante el proceso. Porque esa es la idea, ¿no? La idea no es que si hablan de que, o en las valoraciones o en lo que ustedes consideren de herramientas para utilizar, pues la persona requiere apoyos para temas económicos específicos, pues no podemos resultar es con una sentencia que hable de otras cosas o con unas representaciones que jamás se pidieron y la persona nunca manifestó incluso que no podía realizar ese acto o alguna cosa. O sea, es como revisar la congruencia de eso que está ahí puesto en términos de qué es lo que quiere la persona, por qué acudió al juzgado, y usar esos elementos que ya nos va a dar la valoración de apoyos para que el juez o la jueza tengan las herramientas necesarias para poder dictar una buena sentencia. Eso es como lo principal en este pedacito. Ahora, continuando con el otro caso, aquí acordémonos que estamos ante un caso muy particular que tiene que ver con una excepción, y es, pues claro, pues no son todos los casos, hay unos pocos casos, pero son unos pocos casos que de todas maneras pues existen, y es, por ejemplo, una persona que no tenga, por la situación en la que esté, la posibilidad de acudir al juzgado o la posibilidad, por ejemplo, de otorgar un poder para iniciar un proceso del artículo 37. Aquí nos encontramos con el caso excepcional donde la persona está completamente imposibilitada de manifestar voluntad y preferencias por cualquier medio, modo, formato. Y miren que ahí lo restringe mucho. No es que solamente no se comunique verbalmente, si es que la comunicación tiene que ser utilizando ya todas las herramientas para ver, por ejemplo, si se puede comunicar, que no exista la posibilidad en este momento de comunicarse, que no tengamos esos apoyos tecnológicos, otro tipo de herramientas que permitan a la persona incluso llegar a participar del proceso. En este caso, un tercero va a ser quien esté solicitando los apoyos. Y ahí, como volvemos un poco a nuestros principios, a la idea de la ley, pues no es igual, como ya no está la persona necesariamente participando directamente en el proceso, ya no es como, bueno, ahora pasemos a ver qué es lo que quiere el tercero y cumplamos un poco lo que el tercero quiere. No, es ver efectivamente que el tercero, que además tiene ya comprobado un interés legítimo para poder presentar esa solicitud, pues pueda decir, esto es lo que se necesita en este momento como apoyo, teniendo en cuenta la voluntad y preferencias de esa persona, o la mejor interpretación, que es sobre todo en estos casos. Entonces miren que acá la valoración de apoyos que se va a utilizar, que está en la misma situación, se puede anexar o no, se puede volver a pedir en el juzgado o no, si se considera que es insuficiente o si no hay. Pero miren que ya es distinto, ya no es cuál es la voluntad y preferencia de la persona, sino es, por ejemplo, cuál es la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona que se deben tener en consideración. Y esto, por supuesto, es un trabajo de quienes hacen ya las valoraciones de apoyo concretamente, pero va a ser importante revisarlo, sobre todo para que el tercero efectivamente no se vuelva otra vez una figura de representación absoluta, un curador, como pasaba con la ley 1306 de 2009, sino que en efecto sea un apoyo, que claro, puede que en una situación muy específica llegue a tener representación, porque pues la ley igual sí establece la posibilidad de representación en estos casos, pero tiene que ser una representación muy delimitada, que lo que haga es precisamente ayudar a cumplir esa voluntad y preferencias o esa mejor interpretación y no lo que el tercero quiera. Entonces aquí va a ser muy importante también pensarnos cuáles van a ser esas herramientas, cuáles van a ser esas acciones que de pronto vamos a intentar establecer dentro del juzgado para que esa sentencia también sea congruente con eso que se está solicitando, pero sobre todo teniendo igual a la persona con discapacidad como centro de esa decisión. Bueno, y ya por último, para terminar y más bien, por supuesto, dejarles para comentarios en caso incluso de que tengan dudas de cómo
va a funcionar algo o comentarios de qué se les va ocurriendo mientras vamos haciendo esto, es los procesos de interdicción, de revisión de las interdicciones que comienzan también ahorita. Y esto es distinto a los otros dos procesos porque, como mencionábamos ahorita, puede que no termine con una sentencia de adjudicación de apoyos, que es lo que sí se busca en los otros dos procesos. Aquí se busca es primero establecer si la persona requiere apoyos judiciales. Puede que no los necesite, pero lo que se está haciendo sobre todo es revisar la sentencia de interdicción para dejarla sin efecto y que la persona vuelva a recobrar ya legalmente y otra vez sea reconocido como en su capacidad jurídica. ¿Listo? No es que no la tuviera, es que ahora ya va a haber un reconocimiento expreso. Y acá no va a ser o un tercero o la persona, sino que va a ser a solicitud de las personas involucradas, es decir, la propia persona interdicta puede solicitarlo, el curador puede, o la curadora puede llegar a solicitarlo, pero también hay una obligación por parte de los juzgados de hacer, digamos, el llamamiento de oficio a las personas para que lleguen a los juzgados a realizar este proceso de revisión. Entonces aquí, como en el 37, también hay un tema muy importante y es la participación de la persona. ¿Listo? Eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Y acá, a diferencia de los dos procesos, sí hay, pues acá digamos, por supuesto, ustedes saben que en todos con todas las leyes y sobre todo con leyes tan nuevas, pues hay distintas interpretaciones, pero quizás la interpretación que más hemos acogido, por lo menos cuando hemos hablado en la alianza, es que aquí la valoración de apoyo sí debe estar en la solicitud. Aquí la audiencia y el proceso no comienza hasta tanto no se tenga la valoración. Aquí no es como en el otro lado de los otros dos procesos, no presentarla y ya en el juzgado pues solicitaban una en caso de que no se tuviera o verificaban si la que se tenía pues ya tuviera todo, sino que aquí se debe anexar la valoración. Y miren que acá también tiene unos puntos muy específicos de qué es lo que hay que ver en la situación puntual de la persona. Y eso nos va a ayudar también mucho a entender y a darle alcance a el reconocimiento de la persona dentro del proceso para verificar si efectivamente puede llegar a necesitar o no una adjudicación de apoyos. Y una vez que ya se está revisando el proceso, si la persona los necesita. Si no los necesita, pues está perfecto. Simplemente se deja sin efecto la sentencia y pues ya la persona puede acudir a los otros mecanismos como directivas anticipadas o acuerdos de apoyo, si bien lo considera. Entonces, digamos para resumir, miren lo que hablamos. Tenemos 3 procesos que van a iniciar ahorita el 27 de agosto. 2 procesos donde buscamos designar apoyos de maneras distintas, uno promovido por la persona titular y uno por un tercero en casos muy excepcionales. Y un último proceso que tiene que ver con la revisión de la situación que dio para la interdicción y que no necesariamente va a terminar con una sentencia. Ese es como el primer punto. El segundo punto es, miren que en todos, incluso en el proceso excepcional, la persona todavía sigue siendo el centro del proceso, incluso si no está participando de manera directa, pero todo lo que se está consignando dentro del informe de valoración, todo lo que se va a consignar en el resto de herramientas que se van a utilizar o que se pueden llegar a utilizar, tienen que ver con la persona con discapacidad, con la autonomía, la generación de autonomía, el respeto a la voluntad y preferencias y la búsqueda, si se llega a requerir, de los apoyos adecuados, estableciendo concretamente quiénes, para qué actos jurídicos no, y cuáles son esas funciones de los apoyos que por supuesto también pueden variar de acuerdo al acto jurídico, pero siempre teniendo esa la persona con discapacidad como referencia. ¿Listo? Entonces, este es como simplemente un esquemita general de esos procesos para que vayan pensando también y vayan viendo dónde van a estar involucradas y eso va a ser muy importante y pues en lo que podamos apoyar para ayudar en esto y que la participación de ustedes sea lo más
como útil, sobre todo para, tanto para ustedes como para las personas con discapacidad que estén involucradas acá, pues aquí estamos, mejor dicho, listas y listos para poder apoyarles en todo. Entonces, yo creo que dejo ahí, André, más bien si hay comentarios o inquietudes, no Muy sé si... bien. Tenemos 15 minuticos adicionales para cerrar. Quería abrir para preguntas también, pero también mostrarles, y ya les voy a copiar en el chat el link a estas diapositivas. Les vamos a dejar varios links de recursos que están, la ley, el decreto 1429, que es el que regula el rol de notarías y centros de conciliación frente a la ley, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de verdad les recomendamos leerla. Es un documento muy corto y el artículo 12 es el que ordena a los estados partes ajustar sus ordenamientos jurídicos para que no haya interdicción, sino que haya en vez de un sistema sustitutivo de la voluntad, un sistema de toma de decisiones con apoyo. Y también el artículo 19 es el que garantiza el derecho a la vida en comunidad, que es en últimas lo que estamos buscando, es que las personas con discapacidad participen plenamente de la vida en sociedad. También les vamos a enviar la observación general número 1, que es la observación que sacó el comité, que es el encargado de monitoreo del cumplimiento de la convención, y esa observación general es específicamente sobre el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, también una lectura recomendada para entender este encuadre del que estamos hablando. También les compartimos un documento específico que tal vez sea de utilidad para los juzgados, sobre todo en los que ustedes trabajan, que es un documento preparado por la Alianza que resuelve o pues ofrece respuestas a algunas de las preguntas sobre temas procesales. También les enviamos el link al evento que hubo sobre apoyos la semana pasada por si no lo pudieron acceder. Entonces en el chat les estoy copiando el link a estas diapositivas para que ustedes las tengan como consulta. Y Nicolasa pregunta, en el primer caso en el que la persona puede expresar su voluntad, ya no será tramitado ante notarías. Ahí la respuesta es que la persona titular del acto es quien toma la decisión de ante quién acudir. Es decir, una persona que quiere apoyos puede ir ante notarías o centros de conciliación a hacer un acuerdo de apoyos. Y ahí es importante que los juzgados den información a las personas cuando lleguen las personas a su juzgado, porque en este momento todavía estamos en una situación en la que mucha gente no conoce el contenido de la ley, no sabe cómo funciona, y a veces hemos encontrado situaciones en las que todo el mundo piensa que debe hacerse por juzgado, y también hemos encontrado notarías que remiten directamente a juzgado, a pesar de que bajo la ley tienen la potestad de hacer los acuerdos de apoyo. Entonces, una notaría y un centro de conciliación tienen la obligación bajo la ley, y para eso es el decreto 1429 del 2020, que regula cuál es el rol de las notarías. O sea, la función también de la ley es descargar a los juzgados de casos para que no todos los casos de apoyos lleguen a juzgado, porque realmente no es necesario. O sea, hay muchas personas que efectivamente pueden expresar qué tipo de apoyos quieren, quiénes quieren que sea su apoyo, y ese es un rol que pueden cumplir las notarías y hacerlo de manera mucho más expedita que a través de un juzgado. Entonces también es importante, y nosotros veíamos, por ejemplo, bajo la interdicción, una de las principales razones por las que la gente terminaba interdicta era el tema pensional. Entonces, la gente iba a Colpensiones a solicitar la pensión de supervivencia y le decían, no, usted tiene que traer la interdicción. Pero resulta que eso nunca era un requisito legal para recibir la pensión. Nunca lo fue, ni siquiera antes de la ley 1996. Lo que había que demostrar era dependencia económica de la pensión, pero Colpensiones lo que hacía era que rutinariamente pedía la interdicción para que quedara demostrada esa dependencia. Y la gente interdictaba a sus hijos sin tener ni idea de los efectos para toda la vida y de la manera tan profunda que impactaba la vida. Entonces, por ejemplo, muchas familias han querido vincular a sus hijos al mercado laboral, y si una persona tiene interdicción, olvídense que la oficina jurídica de una empresa va a aceptar hacer un contrato laboral, porque eso les parece un chicharrón jurídico. Entonces,
Y aún así los juzgados hacían los procesos de interdicción por razones pensionales y realmente pensamos que uno de los roles principales de los juzgados es dar información a las personas y decirles, no, mire, esto usted lo puede hacer por notaría. O decirles, no, mire, para esto no es... Porque lo que pensamos es que en este momento de transición en que empieza la vigencia de la ley de una manera más clara, va a haber muchísima confusión. Y hemos visto abogados, civilistas y juzgados y notarías hacer cosas que realmente no tienen que ver con lo que dice la ley. Y nos interesa muchísimo, por favor, utilícennos a nosotros como recurso canalizador, conocer qué cosas están pasando en los juzgados, porque nosotros tenemos la capacidad también de hacer incidencia en situaciones específicas que se estén presentando y en este momento nos interesa muchísimo poder ajustar las prácticas. Fede, no sé si quieras, Hay varias entonces, preguntas antes. No sí. sé si se las leo. Entonces, los procesos que se adelantaron como apoyos transitorios, ¿eso a qué les ocurre a partir del 26 de agosto? O pues del 27 de agosto. Sí, perdón, no sé, Beldis, ¿tú ibas a decir algo? Es que... No, Está leyendo justo, las preguntas. iba a reunir un par de preguntas que creo que tienen que ver con notarías, pero ya que Andrés las está leyendo, les dejo a los dos. Listo, buenísimo. Bueno, frente a esa pregunta, ahí, pues, digamos, ahí vamos a esperar un poco cuál va a ser la postura que van a tomar algunos juzgados, porque sí hemos visto que hay como dos interpretaciones. Una es que, digamos, claro, se acaban los procesos transitorios, es decir, desde el 27 de agosto nadie puede iniciar un proceso transitorio porque, pues, digamos, ya van a empezar los procesos permanentes. Pero lo que pasa es que, digamos, pues los apoyos seguirían vigentes. Es decir, si ahí se estableció, por ejemplo, un tema de se va a apoyar X persona, apoya a la persona con discapacidad, por ejemplo, en el recibo del dinero consignado para la pensión y en el gasto que hay que hacer, por ejemplo, para la contratación de, digámoslo, personal de salud para cuidar de la persona o X cosa, pagar un arriendo, seguiría vigente. Esa es una postura. Otra postura, digamos, dice, claro, los procesos pues ya no van porque ya inician los permanentes, pero los procesos los apoyos que se establecieron ahí tampoco continuarían porque son transitorios. Y al continuar, pues ya estarían volviendo en apoyos establecidos de manera permanente. Es decir, se estaría diciendo, la persona, por ejemplo, de apoyo, va a hacer eso en términos de recibir y gastar la plata de la pensión, pues de manera indefinida hasta tanto el juzgado no diga lo contrario, porque ya fue designado como apoyo para ella. Entonces, ahí en ese sentido, pues creo que estamos esperando un poco a ver cuál va a ser la postura que van a tomar los juzgados, pero en definitiva, creo que sí ya hay, digamos, y aquí sí me estoy metiendo muy en mi postura, pero si los apoyos van a continuar, digamos, ya no hay proceso, en eso sí hay un consenso absoluto, pues ya no habrían procesos nuevos transitorios para iniciar, pero creo que sí debería haber una revisión pues de los apoyos que se designaron. Porque si no estaríamos ante apoyos designados de manera indefinida y toda la ley habla de, en estos procesos judiciales, los apoyos tienen que ser determinados por tiempo, porque mi situación puede variar. Y las sentencias, de hecho, establecen el tiempo que van a tener que durar los apoyos. Entonces, creo que está un poco abierto como a todavía algunas interpretaciones. No sé si de pronto mis compañeras de la Alianza quieran mencionar algo sobre eso, porque pues ahí no hay, en definitiva, todavía como un consenso y hemos estado esperando ver un poco la respuesta desde los juzgados de qué va a pasar con eso. Digamos ahí que lo importante es entender cuál es el espíritu de la norma y es proteger el derecho a la capacidad jurídica de las personas y asegurarse que la persona no está en una situación de desventaja en la situación específica en la que esté. Entonces ahí es importante que los juzgados no dejan de tener poder para declarar diferentes pruebas, no dejan de tener poder para actuar de una manera que les permita tomar actuaciones que están orientadas a la protección de los derechos a la autonomía, a la capacidad jurídica y obviamente
a que la calidad de vida de la persona mejore. Entonces, si hay una persona que está en un juzgado, es porque está enfrentando una situación específica, y entre eso los juzgados tienen bastante libertad de criterio para establecer cuáles son las medidas que debe establecer. Y yo creo que ahí pues no va a haber la fórmula mágica, y seguramente veremos más desarrollo jurisprudencial una vez inicie eso, porque como les digo, y como señala Federico, hay cosas que están todavía en un área gris que seguramente se van a resolver jurisprudencialmente y que los juzgados van a tener un rol en también definir qué es lo que pasa allí. Carolina hace una pregunta que es, ¿con qué personal van a contar las notarías y centros de conciliación para hacer esos acuerdos de apoyo? ¿Solo abogados? Una de las cosas, Carolina, es que cuando la gente llega a las notarías y centros de conciliación, no es porque quiere que le hagan una valoración de apoyos. Y ahí es importante aclarar que las notarías ni los centros de conciliación van a hacer valoración de apoyos o ayudar a la persona a definir quiénes son sus apoyos. Cuando una persona llega a notaría, llega es porque quiere hacer el acuerdo específico de apoyos. Entonces, en ese caso, lo que el notario tiene, como en el caso de una persona analfabeta, como en el caso de una persona mayor, como en el caso de una persona que requiere algún tipo de apoyo en la comunicación, lo que el notario tiene que hacer y el funcionario notarial es verificar que esas son las personas, que esa persona efectivamente está expresando su voluntad. Y en ese caso, la notaría pues sí, también tiene potestad de contratar el tipo de personal que quiera, pero de ninguna manera se exige que haya una contratación de personal específico. Y de hecho es muy interesante, la ley peruana tiene más, pasó antes que la colombiana, y ha sido muy interesante escuchar una notaria que se llama Rosalía Mejía contar cómo ella en su notaría recibe a las personas con discapacidad, se sienta con ellas, habla con ellas, identifica como la manera de comunicación. Otra cosa que es importante aclarar frente a notarías y cualquier entidad del Estado, y eso antes de la ley 1996, para eso ya hay bastante jurisprudencia de la Corte, todas las entidades del Estado tienen la obligación legal inmediata de adoptar ajustes razonables para las personas con discapacidad. Por eso es que las notarías empezaron a tener todos los letreros en braille hace ya muchos años, si recuerdan. Los ajustes razonables se refieren a las adecuaciones, por eso una notaría debe contratar intérprete en lengua de señas si llega una persona sorda. Y en el caso de personas con discapacidad intelectual, adecuar el lenguaje de los tecnicismos, adecuar la forma de comunicación, dar espacio para la entrevista. Eso ya es una obligación con mucha anterioridad a la ley 1996, eso no empieza con la 1996. A ver, vamos a mirar qué otras preguntas hay acá. Y Beldis, también te agradezco si hay alguna que yo me esté perdiendo. Una persona que pagó pena privativa de la libertad, tenía interdicción, están solicitando adjudicación judicial de apoyos. En una audiencia que ya se dio, hubo que suspender la audiencia porque se observó que constriñe a la madre para que diga lo que él dice. Ahí, ¿qué sugerencias pudieran hacer? Ligia, ese caso específico requiere un poquito más de contexto, entonces sí, te puedo pedir el favor que mandes un correo de la alianza y lo podamos revisar como con más detenimiento, porque hemos visto un tema de jueces penales pidiendo adjudicación de apoyos que no al caso, no viene al caso, pero si la persona, por ejemplo, si la persona ya tenía una sentencia de interdicción en firme, ahí no opera la adjudicación judicial hasta que no haya revisión de la sentencia de interdicción por parte del juzgado penal. Entonces no es que vaya a coexistir una sentencia en firme de interdicción con una adjudicación judicial de apoyos. Y ahí habría que aclarar. Entonces yo te pediría el favor si nos puedes enviar un correo electrónico con más datos sobre el caso para entender mejor cuál es la circunstancia. Obviamente en esta sesión nuestra intención no es hacer asesoría sobre casos específicos. Gracias, Margarita, por contarnos que Colpensiones sigue pidiendo adjudicaciones de apoyos para girar los dineros. Eso es ilegal y eso no debería ocurrir, y una de las cosas que estamos intentando es seguir haciendo incidencia con Colpensiones, porque de ninguna manera uno de los acuerdos de apoyos no son un requisito para nadie. La persona tiene derecho a tener acuerdo de apoyos o a no tenerlo. Entonces, Colpensiones no tiene ningún sustento para exigir adjudicación de apoyos para girar los dineros. Tiene que tratar a las personas con plena capacidad jurídica. Puede informarles, decirles, mire, tal vez algo que usted quiera considerar es la adjudicación de apoyos. Mercedes pregunta,
En la asignación de la persona de André, apoyo. hay una pregunta antes y era si los acuerdos de notaría ya estaban vigentes. Sí, están Sí, vigentes. esos sí ya están vigentes. El decreto ya está, el decreto está en la diapositiva de recursos. Gracias por eso. Vale. En la asignación de la persona de apoyo se debe establecer el tiempo en que fungirá como apoyos. Sí, también. La ley establece que no deben ser apoyos por más de 5 años. Y Fede, ¿ahí qué quieres decir? Sí, sí, ahí, o sea, no, el único plazo específico es en acuerdos de apoyos que dice 5 años, pero hay sí, tienes razón. algo muy importante y es, acuérdense de los principios de la ley, pero además acuérdense, hay otro artículo que es muy importante, que es el artículo 5º de la ley, que es el que establece los criterios para salvaguardias, que básicamente las salvaguardias las podemos entender como un freno a las posibilidades de influencia o coacción que pueda llegar a tener un apoyo y que no se vuelva en la práctica pues un curador o un representante. Y en ese sentido, algo que dice es que se tiene que tener en cuenta la correspondencia del apoyo en términos de duración también. Es decir, si digamos yo necesito apoyo para realizar, porque tengo la pensión, digamos, el caso de la pensión, y tengo apoyo, y mi apoyo lo requieres, por ejemplo, para realizar ya directamente la contratación de personal de salud que me va a apoyar y en pagar el arriendo de la casa en donde estoy, pues no sería práctico que me pusieran un apoyo, digamos, de manera eterna, que además incluya otra serie de cosas que no necesito, porque de pronto, pues yo puedo llegar este año a necesitar ese apoyo en ese sentido, pero quizás el otro no. Quizás el otro, yo sea quien haga la contratación. Entonces, miren cómo cambia también de acuerdo a la necesidad propia del apoyo y a lo que realmente se quiere hacer. Si es para un acto jurídico muy concreto como comprar un carro o comprar X cosa, pues seguramente mi apoyo no va a ser por 20 años, porque es que el acto puede, porque lo quiero y lo estoy pidiendo es para poder realizarlo durante este año, que fue que vi el carro y lo compré. Entonces, es eso, pues acuérdense, volver a la situación concreta y buscar que el apoyo no se convierta pues otra vez en una figura de representación. Y en eso el tiempo pues sin duda va a tener que ser algo importante, pero que igual va a ser caso a caso en los procesos judiciales de acuerdo a la solicitud que se haya hecho. Muchísimas gracias, hemos llegado al final. Solo quería decir que Mercedes pregunta si en el registro civil de nacimiento se debe realizar la anotación de la sentencia. No, porque es un acto, se tratan personas con plena capacidad jurídica. En la interdicción era una restricción de la capacidad jurídica, entonces no existe un registro de apoyos ni nada. La persona tiene que está usando los apoyos por su propio bien, entonces la persona acudirá a sus apoyos para realizar los actos jurídicos. Sabemos que no hemos llegado a todas las preguntas y Blanca, sé que pediste la palabra, sin embargo queremos respetar el tiempo de todas las personas de todas maneras, en las diapositivas que les compartí está nuestro correo electrónico. Sabemos que tal vez el tiempo no es suficiente para responder a todas las preguntas, pero nosotros tenemos toda la intención de apoyarles en su labor y recibir todas las preguntas. Como ustedes saben, el 6 de julio es la segunda sesión con personas de asistencia social sobre apoyos, entonces les invitamos a que participen en esa sesión, en la que estarán la abogada Mónica Hernández y Consuelo Pachón, y me falta alguien en esa sesión. Betty Roncán. Y Betty Roncán de la Liga Colombiana de Autismo. Entonces, les invitamos a participar en esa sesión. Nos alegra mucho que hayan podido estar aquí. Por favor, no dejen de escribirnos, síganos en redes sociales @capacidadlegal. Y también en las diapositivas se encuentran el link para unirse al grupo de WhatsApp en donde enviamos información sobre la implementación de la ley 1996. Les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy y esperamos que haya sido de utilidad. Muchas gracias de nuevo a Nicolasa por toda la gestión de apoyo con la asociación para garantizar su presencia el día de hoy.